Bueno, en el video anterior vimos un rectificador de media onda, que es un circuito muy simple que sirve para convertir una señal de alterna, una señal de tensión, de voltaje de alterna, en un voltaje de continua, que va a producir también sobre una carga, sobre una resistencia, una corriente también de continua. Bueno, vimos que el circuito es muy simple, es únicamente conectar entre el generador y la carga un diodo en serie, como acá, y esto provoca que únicamente a la salida veamos el medio ciclo positivo de la señal de tensión, ¿no? De voltaje. Bueno, esto bueno, estoy haciendo un pequeño repaso, ¿no? Acá esta gráfica, digamos, vamos a analizar el ciclo completo. Acá, esta gráfica indica que únicamente a lo largo de todo el ciclo, que después se repite, vamos a ver este medio semiciclo positivo. Recuerden que esto es la forma de onda a la salida, una forma de onda de voltaje. Que esté pintado acá en el medio, obviamente es nada más que para resaltar la onda, pero esto es lo que estamos viendo es el valor instantáneo de tensión, cada uno de estos puntitos. Yo sí, vamos a agrandar un poco. Si voy midiendo en función del tiempo qué valor toma este borne respecto de tierra, y voy haciendo una gráfica, bueno, voy a encontrar que esa gráfica tiene la misma forma que la señal de entrada, aproximadamente, considerando un caso ideal, ¿no? Ya ustedes saben que acá hay una caída de 0,7. Bueno, pero para hacerlo más fácil, yo voy a tener esta forma de onda de tensión a la salida. Y por lo tanto, si yo aplico ley de Ohm punto a punto, voy a tener una forma de onda de corriente que va a ser igual. Porque la única diferencia es que a esta tensión yo la divido por un valor constante que va a ser la R, ya que B sobre R va a dar corriente. Entonces la corriente a través de la carga también va a tener esta forma. Y esto se lo conoce como una tensión continua, o en el caso de corriente, una corriente continua pulsante, porque crece desde 0 hasta un valor máximo, vuelve a 0, después crece de 0 hasta un valor máximo, vuelve a 0, pero nunca pasa a valores negativos, o la corriente nunca se invierte de sentido. Bueno, yo si quiero puedo calcular el valor medio de esto, como habíamos hecho, y voy a tener un valor medio característico de esta onda. Bueno, para que esto realmente sea una fuente de corriente continua, después lo que voy a tener que hacer es filtrarlo, agregando un pequeño capacitor acá. Pero eso es un tema que vamos a ver más adelante. Bien, vamos a continuar. Algo importante cuando yo hago este tipo de circuito, digamos, cuando construyo un rectificador de media onda, es tener en cuenta la corriente media que va a pasar por acá, que lo calculo de la misma forma. Yo tengo acá tengo la forma de calcular la tensión media. Si yo esto lo divido por la resistencia, voy a tener la corriente media. Bueno, esa corriente media y además la corriente pico, que va a ser el valor pico de tensión dividido R, tienen que ser menor que la máxima que soporta el diodo. Y eso lo saco de la hoja de datos. O sea, la corriente media que puede manejar un diodo, por ejemplo el 1N4007, si no me equivoco, es 1 ampere. Y el valor de pico, bueno, es mucho más que eso, porque es únicamente un valor de pico. Hay valores de pico repetitivo, valores de pico no repetitivo, eso hay que investigar bien la hoja de datos. Pero mínimamente tengo que tener en cuenta que si por acá va a pasar 1 ampere de valor medio, el diodo que yo tengo que poner tiene que como mínimo soportar eso. Por lo general yo elijo un diodo que soporte un 20 o 30% más. Bueno, eso por un lado, por el lado de la corriente. Y por otro lado, también es muy importante de ver qué es lo que pasa cuando en el medio ciclo negativo, en este caso, donde el diodo queda en inversa. Bueno, si recordamos ejercicios anteriores que hicimos con diodos, vamos a ver que cuando el diodo está en inversa, toda la tensión de la fuente, recuerden los ejercicios que hacíamos cuando acá había una batería, por ejemplo, algo así como acá. Si yo doy vuelta a la batería, este diodo y este también van a quedar en inversa, entonces toda la tensión va a caer sobre acá, sobre este diodo, porque no va a haber corriente acá, de este lado va a haber la misma tensión que
que acá, o sea, de este lado va a haber 0, y de este lado va a crecer, en realidad se va a hacer negativo desde 0 hasta un valor negativo de pico, y después va a ser 0 de vuelta. Pero en algún momento, entre este punto y este punto, va a tener que, el diodo va a tener que soportar un valor de pico negativo o de pico inverso. Bueno, eso es muy importante, de que también sepamos cuál va a ser ese valor de pico, de tensión de pico, para seleccionar un diodo que soporte esa tensión. Bueno, y ese es el tema que viene acá, que habíamos dejado pendiente. Máximo voltaje de pico inverso. Bueno, lo que les expliqué recién, acá está de vuelta explicado. Acá, como la corriente por acá es 0, entonces en este punto tengo 0 volt. Y si acá tengo 0 volt y acá tengo un valor negativo, toda esa tensión cae sobre el diodo. Por lo tanto, cuando busquemos la hoja de datos, depende del fabricante y demás, pero puede ser que el símbolo del parámetro que estemos buscando sea este BRRM, que justamente es la tensión en inversa de pico repetitivo, que es justamente el parámetro que estamos hablando recién. Y por lo general hay tablas, depende del fabricante, como les decía, pero acá yo les recorté y le pegué la tabla que está en la hoja de datos del diodo, de la familia de diodos esta que veníamos analizando. Bueno, por ejemplo, si yo compro o pongo acá un diodito 1N4007, tiene una tensión enorme de pico inverso repetitivo de 1000 volt. O sea que tranquilamente lo puedo poner a trabajar con tensiones enormes, que este diodo va a soportar ese pico inverso. Pero bueno, hay otros diodos que soportan mucho menos, y bueno, tengo que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces la tensión que soporta el diodo tiene que ser mucho mayor, o bastante mayor, que la de pico negativo, ¿no? Por lo general un 30, 40, 50% más de que lo que va a tener que soportar. Eso es un valor práctico. Bien, bueno, siguiente tema. Vamos a ver ahora rectificadores de onda completa. Este tipo de rectificadores es bastante, diría, no sé si complejo, pero un poquito más complicado. En el sentido que utiliza 4 diodos, se le conoce como puente rectificador, y tiene esta forma que está acá. También a veces los pueden encontrar dibujado, girado 90 grados a la izquierda. Esto ahora voy a buscar alguna gráfica para mostrarlo, pero en principio lo que hace, va a transformar todo el ciclo completo en 2 ciclos positivos. No va a hacer lo que hace el rectificador de media onda, que únicamente a la salida voy a tener como acá medio ciclo, como acá también medio ciclo, sino que a la salida voy a tener el medio ciclo y el otro medio ciclo, los dos positivos. Ahora vamos a analizar cómo lo hace. Vuelvo otra vez acá. Bien, iniciamos el primer medio ciclo y el segundo medio ciclo. Pero antes, ahora voy a poner pausa y le voy a mostrar qué otra manera tengo de dibujarlo, porque en realidad el circuito es este. Ahora bien, bueno, acá encontré una gráfica que está buena. La otra forma alternativa de dibujarlo, ¿no? Alternativa a esto, fíjese, si esto lo giran 90 grados a la izquierda, se va a transformar en esto, que a mí me resulta mucho más fácil de acordármelo. Entre este punto y este punto ingreso con la señal de alterna. Esto que ven acá es un transformador que lo que hace, convierte niveles de tensión de ondas alternas, los reduce o las eleva. Esto también lo vamos a ver en teoría de circuitos un poco más en detalle. Pero en principio, cuando yo tengo esto que está acá, es un dispositivo, un transformador, que lo que hace que a la tensión de alterna de este generador, este es el símbolo de un generador de alterna, con la ondita dibujada acá en el medio, bueno, lo que hace esto es, a este valor, a esta onda, reducirla, pero sin cambiar la forma, únicamente cambia la amplitud. Bueno, como les decía, acá tiene 2 bornes,
Este generador tiene dos bornes, acá también hay dos bornes. La carga. Y esta forma a mí me resulta más fácil de acordármela porque lo que hago es dibujar 4 diodos, todos así como están en ese sentido, dos están en serie y están unidos en este punto. Este punto de acá arriba es el borne positivo y este punto de acá abajo va a ser el borne negativo luego de la rectificación. Bien, es otra forma de dibujarlo. Bueno, veamos con el apunte. Acá también tienen un análisis con flechitas rojas, flechitas azules, qué es lo que pasa en cada semiciclo o en cada medio ciclo. Pero nosotros lo vamos a analizar acá y si quieren pueden volver acá y seguir también el procedimiento y van a ver que es exactamente lo mismo. La corriente siempre va a tener este sentido, siempre. Fíjense, esto está analizado para el primer medio ciclo. Fíjense que la corriente hace esto y la única forma de que la corriente haga esto es que si acá está más positivo que acá. Y en el segundo semiciclo la corriente en la carga va a hacer esto también, igual que acá. Por lo tanto sigue estando positivo acá respecto de acá. Bueno, pero vamos a verlo en nuestro circuito. Bueno, ¿por qué se dice que en el primer semiciclo pasa a la carga? Ahora vamos también a utilizar el modelo más elemental de todo, de que cuando el diodo está en directa tiene una llave cerrada y cuando está en inversa se asemeja a una llave abierta. Bueno, tomamos esto como referencia y veamos este circuito. En el primer medio ciclo el generador o el transformador hace que este borne sea más positivo que este. Si es así, eso va a provocar que este diodo y este diodo estén en directa y que este y este estén en inversa. Por lo tanto el circuito va a tomar esta forma y la corriente va a tomar este camino y va a hacer que este lado sea más positivo que este, y lo va a hacer con la misma forma que la que tiene a la entrada, despreciando las dos caídas que hay acá. Por lo tanto a la salida yo voy a tener esto, la tensión de salida, o sea, la tensión que va a caer sobre la carga va a ser igual a esto. Si acá empieza a crecer, pero siempre este borne es más positivo que este, y después empieza a bajar, siempre esto va a ser más positivo que esto, entonces a la salida voy a obtener esto. ¿Por qué queda en directa? Bueno, porque, fíjense, porque este queda en directa y este en inversa, y este en inversa, y este en directa. Bueno, si esto va a ser siempre más positivo que esto, entonces esto, a través de la carga, va a hacer que estos dos, si ustedes los redibujan, van a ver que estos dos van a quedar en directa. Porque justamente el lado positivo está sobre este ánodo, tengo la carga, esto sigue siendo más positivo que esto, y acá tengo el lado negativo sobre el cátodo. Entonces este camino queda los diodos en directa y este queda en inversa, porque el cátodo de acá es más positivo que el ánodo y este exactamente igual. Tengo el ánodo conectado al negativo y este, como está cerrado, va a hacer que este lado sea positivo respecto de este, entonces este queda en inversa, igual que este que está acá. Bueno, y por eso mismo la corriente toma este camino y a la salida obtengo esta forma de onda de tensión sobre la carga. Bueno, el segundo semiciclo va a ser que este borne sea más negativo que este. Por lo tanto, si este borne es más negativo que este diodo va a quedar en directa, y este diodo va a quedar en directa, y este va a quedar en inversa, y este va a quedar en inversa. Por eso mismo la corriente ahora, recuerden que la corriente convencional siempre va de positivo hacia negativo, la corriente va a tomar ese camino. Y si la corriente toma ese camino, o sea, la corriente sobre la carga siempre va a ingresar desde este lado. Fíjense cómo hace la corriente. Viene por acá, pasa por el diodo,
y entra así acá la carga, y después viene por acá y se va otra vez al generador. Bueno, si la corriente va para allá, acá va a caer una tensión que va a tener este signo, y cuando esto arranca de cero y empieza a crecer, la corriente arranca de cero y empieza a crecer, hasta que se hace cero de vuelta, y a la salida queda el segundo semiciclo positivo. Entonces voy a tener dos semiciclos positivos a partir de una señal de alterno. Bueno, otra forma que también se puede ver esto, si no se dan cuenta enseguida cuál queda en directa y cuál no, es seguir el sentido de las flechitas que quedan formadas por el diodo. Fíjense que en el primer medio ciclo, cuando en el primer medio ciclo, cuando esto es más positivo que esto, la corriente, dijimos que hace esto. Fíjense que la corriente, cuando llega hasta acá, va a venir por este diodo, porque por este no va a poder pasar, digamos, porque el diodo está invertido. Entonces va a pasar por acá, por este lado tampoco va a poder venir, entonces va a pasar por la carga y va a pasar por acá. Acá puede haber alguna confusión, pero la corriente nunca va a ir para acá, porque no hay un potencial como para que vaya para allá. Entonces la única opción que queda es que venga para este lado. Bueno, y cuando es al revés, también se puede hacer el análisis similar, que la corriente viene por acá, así, así y así, porque esto, en este caso, va a ser más positivo que esto. Bueno, ¿qué pasa con el valor medio? A la salida, entonces, si yo tengo esta entrada, a la salida voy a tener esto que está acá. Si yo no tengo en cuenta el efecto de la caída de los dos diodos, puedo calcular mediante una integral el valor medio, y ese valor medio me va a dar esto, que es el doble que el valor que tiene el rectificador de media onda. Bien, y si tengo en cuenta la caída de los diodos, como son 2, ahora tengo que restarle 2 caídas, o sea 1,4 volt en el caso de ser diodos de silicio, y queda de esta forma. Y el valor es aproximadamente igual a 0,636 por el valor de pico, menos 2 veces la caída. Bueno, la tensión de pico inverso. ¿Cuál va a ser la tensión de pico inverso? Bueno, eso lo analizo acá. Bueno, la tensión de pico inverso va a ser igual al valor máximo de pico que tiene la onda a la entrada. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver medio ciclo. Si yo analizo medio ciclo, estos dos están en directa, y equivale a una llave cerrada. Por lo tanto, la tensión que está, toda la tensión de acá de entrada, fíjese, toda esta tensión de entrada va a caer sobre este diodo y sobre este diodo, que son los dos que quedan en inversa. Bueno, entonces va a ser exactamente igual. La tensión de pico máximo en reversa repetitivo que va a tener que soportar tiene que ser mayor o igual que la de pico que hay a la entrada. O sea, el requerimiento es el mismo que para el de media onda. Bueno, ahora vamos a ver otro rectificador de onda completa, que también va a ser lo mismo que hace el que vimos anterior, que es de onda completa. Por eso mismo se llama de onda completa. Pero este rectificador únicamente está construido con 2 diodos, no es un puente, tiene 2 diodos. Bueno, tiene esa ventaja por un lado de que únicamente son 2, pero tiene la desventaja que necesariamente tengo que usar un transformador, y que además ese transformador tiene algo que se llama punto medio, que ahora les voy a explicar de qué se trata. Bueno, antes de empezar a analizar el funcionamiento de este rectificador de onda completa, vamos a ver un poquito más en detalle este transformador acá con punto medio. Bueno, básicamente un transformador son 2 bobinados, un bobinado primario, bobinado de entrada, y otro bobinado secundario
o bobinado de salida. Por ahora olvidémonos de esto acá, que es el punto medio, pero bueno, básicamente es una derivación que se toma justamente del punto medio del bobinado secundario. Pero en principio yo les hago una introducción rápida. La intención no es estudiar transformadores en 5 minutos, pero para entender esto hay que saber cómo funciona un transformador. Bueno, acá tengo unas imágenes que van a ayudar a entender un poquito más. Como les decía, un transformador es una máquina, un dispositivo que tiene un voltaje primario o voltaje de entrada, un bobinado de entrada o bobinado primario, y un bobinado de salida o bobinado secundario. Ambos están arrollados sobre el mismo núcleo. Esquemáticamente se lo dibuja así. Esto quiere decir que es un núcleo, que es un núcleo que es distinto del aire. También hay transformadores con núcleo de aire, pero cuando yo veo este símbolo, es un núcleo por lo general de hierro. Y la mejor forma de entenderlo es este gráfico de acá. Los dos comparten el mismo núcleo, pero constructivamente se usa este tipo de núcleo así, que de todas maneras siguen estando los dos bobinados sobre el mismo núcleo. Bueno, vamos a centrarnos entonces en esto. Sin entrar mucho en detalle en el funcionamiento de un transformador, básicamente lo que estoy haciendo acá es conectando en la entrada, en el bobinado primario, una fuente de corriente alterna o de tensión alterna, siempre tiene que ser alterna, y eso va a hacer que circule por acá una corriente alterna también, y esa corriente alterna va a crear un flujo magnético, y ese flujo magnético va también a cortar la bobina o atravesar, digamos, la bobina del secundario, y ya les digo, sin entrar en mucho detalle, ese proceso va a hacer que se induzca un voltaje en el secundario, con la misma forma que el voltaje del primario. Y dependiendo de las relaciones de vueltas, o la relación de transformación que se llama, ese voltaje de secundario puede ser mayor o menor al voltaje del primario. Cuando el voltaje del primario es mayor al voltaje del secundario, se dice que es un transformador reductor, y a la inversa se dice que es un transformador elevador. Bien, los transformadores reductores, la cantidad de vueltas del primario es muchísimo más grande que la cantidad de vueltas del secundario. En este caso es justo el inverso. Acá vemos que hay más vueltas en el secundario que en el primario. Esto coincide un poco con el transformador que tenemos acá. Yo veo que la cantidad de vueltas del secundario es el doble, sin tener en cuenta el punto medio, ¿no? Es el doble de la del primario, por lo tanto esto es un transformador elevador. Pero no importa si es elevador o reductor para explicar cómo hace este circuito para rectificar onda completa. Se los mencioné solamente para que tengan una idea. Bueno, entonces básicamente tengo un bobinado primario, un bobinado secundario, y en el secundario la diferencia con el primario, que pueden ser la cantidad de vueltas, va a ser en este caso que se toma una derivación, se saca un cablecito. Los bobinados están hechos con alambre de cobre. Bueno, lo que hago, empiezo a bobinar, cuando llego a la mitad saco un cable y sigo bobinando, en el mismo sentido que lo venía haciendo. Bueno, eso va a provocar entonces que cuando yo aplico una tensión alterna en el primer medio ciclo con esta polaridad, o sea, en el primer medio ciclo este borne es más positivo que este, arranca de 0, va a valor de pico y vuelve a 0, como estuvimos estudiando. Bueno, el transformador lo que va a hacer es que en el secundario va a replicar eso con un factor de escala, o más grande o más chico, pero este borne va a ser más positivo que este. Y como tomé un punto medio, yo puedo ver que a esa tensión la puedo dividir en dos. Puedo decir que esa tensión entre este punto y este punto es igual a la suma de esta más esta. Y las polaridades son las indicadas acá, para que se cumpla que la suma de estas dos sea igual a esta, porque están los dos en serie, por eso mismo se suman.
Entonces, cuando el primer medio ciclo es positivo, la distribución, el sentido de las polaridades va a ser este que está acá. Este siempre va a ser más positivo que este, y este se puede decir que es más positivo que este cable respecto de este es más positivo, y este respecto de este es más positivo. Entonces queda de esta manera la distribución de polaridades. Bien, entonces ¿eso qué va a provocar? Vamos a estudiar ahora con esta gráfica. Que mediante la utilización de dos diodos únicamente, esta es la carga, y de la forma que están conectados acá, durante el primer medio ciclo va a pasar lo siguiente. Este diodo de acá arriba va a quedar en directa, porque este va a tener este lado positivo, y este lado a través de la carga va a ser más negativo que este, y este va a quedar en inversa, porque este lado va a ser más positivo de que este, porque ya dijimos que este cable es más positivo que este, y a través de la carga este lado va a quedar más positivo que este, y por la forma que está conectado el diodo en el primer medio ciclo este va a quedar en inversa. Entonces si este queda en directa y este en inversa, estamos en presencia de este circuito. Bueno, entonces la corriente va a tomar este sentido que está acá, y la forma de onda de la corriente y de la tensión va a ser esta en el primer medio ciclo. Y en el segundo medio ciclo va a pasar que este borne va a ser más negativo que este, o lo que es lo mismo, este más positivo que este. Entonces acá también en el secundario, pienso en el secundario primero sin punto medio, en el secundario también se va a invertir, y a su vez también se puede dividir en dos, respetando las polaridades. La suma de esto más la suma de esto va a hacer que esto sea más positivo que esto, y esta polaridad va a hacer que este diodo quede en directa y que este quede en inversa. Por lo tanto, la corriente convencional, siempre la dibujo en este sentido, desde el borne positivo hacia el borne negativo, va a ser esto, y siempre la corriente va a ingresar de este lado de la carga, y esto significa que la tensión va a tener siempre esta forma. Por lo tanto, también estoy haciendo una rectificación de onda completa. Bueno, entonces este circuito respecto del anterior, a los fines de la carga, de la tensión sobre la carga, es lo mismo, o sea, los dos semiciclos los convierte en dos positivos, pero tiene la ventaja de utilizar únicamente dos diodos en lugar de cuatro, como era el puente, y la desventaja de necesariamente tener un transformador con punto medio, que puede ser o no una ventaja, dependiendo de si tengo transformador o no, dependiendo de los costos, de un montón de cosas que para el funcionamiento no viene al caso. Bien, bueno, ahora vamos a ver algo importante siempre que hacemos un rectificador, ya sea de media onda o onda completa. Qué cuidado tengo que tener con la tensión de pico inverso de los diodos, y vamos a analizar el caso donde toca un semiciclo negativo. También es válido para este caso, ¿no? Porque en los dos semiciclos siempre hay uno de ellos que está en inversa. Bueno, vamos a averiguar qué tensión tiene en inversa, o qué tensión tiene que soportar, o qué tensión hay ahí en ese punto, entre esos dos puntos, para ver qué cuidado tenemos que poner con la selección del diodo. Bueno, vamos a ver este. Fíjense, digo porque acá en el ejemplo está la polaridad así en ese sentido. Bueno, cuando toca el medio ciclo negativo, el diodo de abajo se pone en directa y el de arriba queda en inversa. Al estar en directa, va a hacer que la corriente circule así, en este sentido, y según la carga que yo tenga va a provocar una tensión B sub O. Bien, y va a quedar en inversa. Entonces acá yo tengo que analizarlo, puedo hacer por Kirchhoff, lo puedo hacer por simple inspección, y voy a ver que la tensión que soporta este diodo, que va a quedar en inversa, fíjense, evidentemente va a ser positivo y va a ser negativo. Entonces fíjense que este diodo de acá arriba queda en inversa. Bueno, esa diferencia de potencial va a ser la suma de esta más la suma de esta.
Fíjense, porque esta tensión está en serie, la tensión de que está sobre este bobinado va a quedar en serie con la tensión sobre la carga. Y la tensión sobre la carga, fíjense que va a ser la misma que esta acá. Porque esto es como que si, yo lo puedo ver que al estar esto en directa, esta resistencia está en paralelo con esto. Si yo sigo los cables, veo que esto está en paralelo con esto. Entonces, yo puedo decir que la tensión de pico inverso va a ser igual a 2 veces la tensión de los B sub I, la tensión de los bobinados de acá. En este caso, como esto es un transformador elevador y la relación es por cada vuelta de acá, 2 vueltas acá, si yo tengo una tensión que llamo genéricamente B sub I, acá voy a tener el doble, voy a tener 2 B sub I. Y lo que es lo mismo, voy a tener B sub I acá y B sub I acá, porque cada mitad, si esto es la mitad, o dicho de otra manera, si este bobinado es el doble que este y este es el punto medio, esta mitad tiene la misma cantidad de vueltas que acá. Entonces, yo puedo, es correcto, digamos, esto que estoy viendo acá. Bien, entonces volviendo acá, ¿qué tensión tiene que soportar el diodo en inversa o qué tensión hay acá? Va a ser igual a la suma de los dos medios bobinados. En este caso va a ser 2 veces B sub I la entrada, por esta relación de vueltas. Pero si yo desconozco esto y digo, bueno, esto es un transformador de 12 más 12. Eso no se los comenté. Por lo general, cuando yo especifico un transformador de este tipo, digo secundario 12 más 12. Que en realidad quiere decir que entre este punto y este punto hay 24 volt, pero siempre se lo especifica por mitades. Bueno, entonces, en ese caso, en el caso que yo tengo un secundario 12 más 12, voy a tener acá 24 volt. Eso, o sea, el doble de lo que tengo en la mitad. Bien, y con eso voy a calcular, digamos, a seleccionar el diodo que digamos tenga un valor acá acorde a la caída que va a haber acá. Bueno, acá está escrito con B sub M, porque en vez de utilizar B sub I, utilizamos B sub M acá. Esta es la tensión de pico que va a haber en medio bobinado, que acá la llamamos B sub I. En forma genérica, estos serían los 12 volt, que en realidad son 12 volt RMS, pero no quiero seguir confundiendo las cosas. Vamos a tomarlo tensión de pico en medio bobinado. Bueno, si yo la tensión de pico en medio bobinado es B sub M, la tensión que va a haber acá va a ser el doble de eso. Por lo tanto, el diodo que yo elijo tiene que soportar como mínimo el doble de la tensión de pico que hay en medio bobinado. Bien. Bueno, acá damos por finalizado rectificación de onda y vamos a empezar un tema largo y con cierta complejidad, que son circuitos con diodo Zener. A ver si lo hago en otro video. Sí, lo voy a hacer en otro video. Bueno, ahora nosotros vimos cómo funciona un diodo Zener, vimos qué es lo que pasa en la zona de avalancha inversa, ¿no? Y vimos que en la zona directa es similar a un diodo de propósitos generales. Bueno, y esta característica que habíamos visto, se le saca provecho en las fuentes reguladas para estabilizar un valor de tensión. Y bueno, eso tiene es un tema completo que bueno, que es lo que vamos a empezar a ver en el próximo video. Desde acá hasta el final, no son muchas páginas, pero es un tema que hay que verlo en detalle. Bueno, nos vemos en el próximo video.